Bueno, el primer parcial va a estar constituido de lo siguiente. La estructura va a ser así. Se va a elegir un tema entre dos, dados en forma extensa, que uno fue el análisis del canto 1 de la Ilíada, de Homero, y el otro, el análisis de Edipo Rey de Sófocles, que vamos a dar hoy. Y después son 3 preguntas de contestación obligatoria. La primera, características sobre el tema que no hicieran. ¿Qué quiere decir esto? Es pregunta cruzada. Por ejemplo, ustedes eligen hacer el tema de la Ilíada, canto 1, ¿sí? Y van a tener que responder sobre características de Edipo Rey como una pregunta, es decir, de forma más breve. Luego va a ir una pregunta sobre la Odisea, el repartido que yo ya mandé esta semana pasada, ¿tá? Y una pregunta sobre lírica que voy a mandar la semana entrante, ¿tá? Una pregunta sobre eso que yo les voy a dar. Así que el tema es el análisis o del canto 1 de la Ilíada o de Edipo Rey de Sófocles, ¿tá? Y con esas 3 preguntas, ¿tá? ¿Queda claro? Es decir, la primera es el tema que no hicieron, eso va a ser que según cada uno, es decir, responden la Ilíada, contestan características generales de Edipo Rey, ¿tá? Si eligen Edipo Rey como análisis extenso, contestan características generales de la Ilíada. Después, una pregunta sobre el repartido de la Odisea que acabo de mandar esta semana pasada, y otra pregunta sobre lírica, que eso les falta, que se los mando esta semana. ¿Está? Sí. O sea que nosotros podemos elegir cuál de los dos análisis. Sí. ¿O usted nos va a decir en el momento? Ah, no. Ustedes van a elegir. Yo les voy a decir ese día. Elegir un tema entre dos. Primer tema, análisis de canto 1. Segundo tema, análisis de Edipo Rey. Pueden elegir un tema entre dos. ¿Tá? Pero después en la pregunta ustedes tienen que hablar también del que no hicieron. ¿Tá? O sea, características del tema que no hicieron. Es decir, que van ahí lo que se llama pregunta cruzada. ¿Tá? Y después... Profe, pregunta, después de que elijamos qué análisis vamos a hacer, cuando llegue la pregunta, dice características generales, ¿viene a ser tipo un análisis de la obra que no hicimos en la primera selección, pero no tan detallado como el primero? ¿O va a ser una pregunta específica de algunas de las características de la obra? No, van a ser características generales. Es decir, que vos podés ya sea dar una introducción al tema o explicar algún aspecto en particular. ¿Está? O sea, tú vas a hacer más breve ese análisis, ¿está? ¿Cómo va el análisis? ¿Cómo lo van a analizar? Exactamente como se ha dado en las clases y las preguntas con base a los repartidos que yo he ido entregando. ¿Tá? Es decir, que si alguien no vio alguna de las clases, para hacer el análisis va a tener que ver las clases y ese es el análisis. Lo que se va a pedir es lo que se ha dado en las clases y lo que yo he ido mandando. ¿Tá? Claro, profe. Entendible. ¿Tá? O sea, ese día no les voy a poner una cosa que no, o sea, ese día va a ser el análisis del canto 1 de la Ilíada, no les voy a poner el canto 5, por ejemplo. ¿Entienden? Bien, queda entonces entendido esta estructura, queda nada más que 1 minuto 27, que vamos a comenzar con
el control de lectura. Vamos entonces a ver en el control de lectura quiénes leyeron, quiénes quieren intervenir. Alguien me preguntó si era obligatorio participar. No, lo que es obligatorio es la falta. Si ustedes no quieren participar, lo único que va a pasar es que no van a llevar nota. Pero no es, o sea, yo no le voy a preguntar a nadie específicamente, porque obviamente la participación, sabrán, está vinculado nace en Grecia, ¿no es cierto? Vinculado justamente con el culto a Dionisio. ¿Ah? Que justamente, ¿quién era Dionisio? ¿No era el del vino y el de la fiesta? ¿O estoy Ahí equivocada? está, ese el dios del vino, que después posteriormente llamado Baco, justamente entonces el dios del vino, que justamente se hacían unas fiestas dionisias. ahí Que, está, de ahí, que ahí justamente Sófocles ganó un concurso que se hacía. de ahí nacen las dionisíacas, ¿sí? No es que cuando nació, Los orígenes del teatro y otra los orígenes de la tragedia, ¿no? Es decir, por lo menos desde el año... Profe, yo quería agregar algo. ¿Sí? Que también es considerado, es como el dios de las festividades, la danza, el teatro, los excesos y los placeres. Bien. Alguien. Profesora, ¿puede ser que se lo vestía de niña para que era, por los celos de Hera, para que no lo matara? Que había leído en algún lugar. De ahí el tema del disfraz en el teatro se toma. ¿Eso dónde lo leíste? Fecha de la primera Lo tengo de unos datos sacados el año pasado en una clase de Universal. Ajá. No sé de dónde lo sacó la profesora. Está, fecha de, a partir de por lo menos desde el año 534, fecha de la primera victoria de Tespis, estas representaciones, ¿sí?, asumieron la forma de concurso dramático. Disculpe, ¿la forma de qué dijo? Ah, ya lo vi, perdón. De concurso dramático, estoy escribiendo ahí. Gracias. Que se siguió repitiendo anualmente. En las fechas de las grandes dionisíacas urbanas. ¿Ah? Nosotros, ustedes saben que dentro de lo que es el teatro, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que el género dramático se caracteriza por ser una obra escrita para ser representada, es decir, con el fin de ser representada, ¿tá? Es un género diferente a el narrativo. Por eso, ojo, que yo no corté a una compañera que dijo
que era como una novela. En realidad, ojo que ahí habría un problema de género, ¿no? Acá estamos dentro del género dramático. El género dramático es una obra escrita para ser representada. Telenovela. No, tampoco, porque eso es otro. Escrita para ser representada. No, dramático es el teatro, ¿no es cierto? La obra en sí es lo que se escribe. ¿Y para qué se escribe? Para ser representado. Y ahí tenemos el teatro. El teatro es una obra artística compleja, integrada justamente por la obra, por los actores y por todos aquellos aspectos que tengan entonces lugar para la representación. ¿tá? ¿Cuáles son los aspectos que tienen lugar para la representación en el teatro? ¿Qué más necesitamos para representar? ¿Algún episodio o conflicto de la vida? Sí, más allá de la obra, ¿qué más necesitamos? El escenario. Les decía entonces que el teatro como manifestación artística compleja que es integrado entonces por la obra dramática, por los actores, por justamente, ¿qué más? Dijimos un espacio que no necesariamente tiene que ser un teatro como lugar, teatro, ¿no? Convencional, puede ser un lugar físico. ¿Qué más necesitamos para un teatro? Escenografía. Ahí está, una escenografía, los actores, ¿qué más? Y los actores se valían de algunos elementos para poder llegar al público, por ejemplo las máscaras, que era para proyectar la voz, los coturnos también, que tenían que ver con la altura, y la vestimenta, que eran túnicas, que tenía que ver con el personaje que tenían que representar. Bien, ¿y qué no puede faltar además? El espectador. El espectador, es decir, el público, porque si no hay público, bueno, sería un ensayo, pero no es lo que es el teatro en sí mismo, ¿no? Es decir, que no entrever en lo que sería el género dramático, ¿tá? Con lo que es el teatro en sí mismo, ¿no? El género dramático es una obra escrita para ser representada. Así que entonces se distingue la obra o texto en sí de su interpretación escénica en un lugar físico teatro. El teatro es la manifestación artística compleja, ¿tá? Profe, una consulta. ¿Qué dice en estas representaciones asumieron es? ¿En qué parte que no estoy viendo? Donde dice fecha de la primera victoria de Thespis. Sí, me faltó una S ahí. Asumieron la forma de concurso. Ahí está. Es una obra escrita para ser representada y el teatro entonces es la manifestación artística compleja integrada por la obra, los actores que encarnan los personajes, un espacio físico, teatro o lugar para el desarrollo de la acción de la obra, Lo de un tema central puede ir. luces, no, estamos viendo todo lo que integra
música, bien, bien, bien. sonidos, vestimenta, mobiliario. Mobiliario es si hay una silla, una mesa, ¿no? Lo que sea para llevar a cabo esa obra dramática. Escenografía. El público. Profe, tendrían que tener también un guión o una guía, puede ser. Sí, por eso dijimos la obra, ¿no? Sí. Ah, claro. Acá, ojo, que acá, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que hoy día hasta con recursos técnicos se ponen, ¿no es cierto?, diferentes recursos que pueden hacer. La obra dramática está integrada ¿por qué cosas está integrada? Básicamente la obra dramática actúa mediante el diálogo. Nosotros vimos que entre los personajes ocurre el diálogo. Es por medio de este diálogo que va avanzando la obra, ¿no es cierto? Es decir, el diálogo es lo que hace que la obra dramática lleve un sentido. En este sentido también debemos referirnos a lo que es la estructura externa, que vieron en casi todos los libros, que en el PDF que yo les mandé, primero están la lista de actores, de un lado, en general sobre el lado izquierdo al comienzo, ¿tá? Que dicen, bueno, príncipe de tal, lo que sea, ¿no? O sea que ese está como un catálogo de los personajes, ¿tá? Y después vieron que hay ciertas indicaciones escénicas que dicen lo que va ahí a tener la obra, ¿no es cierto? Las acotaciones. Ahí está. Y también unas cosas es las indicaciones escénicas para poner la obra en práctica, ¿tá? Es decir, dónde acontece, qué hay allí alrededor. Y después tenemos lo que es las acotaciones, que las acotaciones es para que justamente los actores lo hagan. Esas acotaciones, a ver, ¿qué dice Juliana? Yo le iba a decir que también se encuentra la estructura del guión, los personajes y el género que va a representar. ¿No? Porque estaría los diálogos, las acotaciones y eso que le nombré recién. No, pero el género no, ojo, porque el género estamos en el género dramático. No sé a qué te referís con género. No, yo dije, o sea, usted dijo que ahí puso el diálogo, la compañera agregó las acotaciones y otra cosa que quería agregar era la estructura del guión, que se encuentra también. No, porque, ojo, te estás entreverando, la estructura del guión es todo. O sea, sería la obra dramática en sí, el texto. Ah, está. Perdón, me confundí ahí. ¿Tá? Y el género también, el género es todo, ¿no? Género literario es cada una de las subdivisiones que nosotros podemos encontrar dentro de los textos literarios, que tenemos el género dramático, el género épico, el género que ya vimos con la Ilíada, el género lírico, ¿sí? Y el género narrativo. ¿Tá? Está. Disculpe, me entreveré ahí. Está. El diálogo y lo que se llaman las didascalias. La palabra didascalias proviene del griego y significa enseñanza e instrucción. Sí. Daskalos es maestro en griego, ahora me acuerdo. Y esta palabra, especialmente en la antigua Grecia,
la daba el poeta a un coro o a los actores, ¿está? Se tomó para designar los elementos que se escriben en la obra para su posterior interpretación. Contienen informaciones útiles al lector para imaginar la escena tal como la proyectó el autor, ¿está? Las indicaciones espaciotemporales no se consideran didascalia, ¿está? O sea que por otra parte tenemos las indicaciones. Profe, ¿cuáles serían las discalias? Porque no sé, cuando dicen entran y salen personajes, esas son las indicaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero ¿cuáles son y las discalias cuáles son? Las didascalias, yo puse bien ahí, ¿no? Didascalias, ¿está? Son, vamos a poner acá, las no pronunciadas por los actores y no forman parte de la puesta en escena. Por ejemplo, agachó la cabeza y se puso a llorar o cosas. Exacto, del texto, sino que constituyen una serie de directivas, perdón, acá, serie de directivas para hacer significar las palabras de los personajes. Por ejemplo, si dice, dijo golpeando la mesa, ¿no? Dice el personaje fulanito golpeando la mesa. Ahí esa directiva, obviamente el personaje no la dice, la realiza. Y eso tiene una significación para lo que es la conducta del personaje y lo que quiere representar. ¿Entienden? Así que por un lado tenemos el diálogo, por otro las didascalias y por otra parte las indicaciones espaciotemporales, ¿no? Es decir, que incluye toda la parte de mobiliario, qué significación, etcétera. ¿Quedó? Sí, quedó, profe. Ahí está. También nosotros, si nosotros consideramos lo que es el paratexto, el paratexto es todo lo que rodea el texto. ¿Qué quiere decir? Los subtítulos. El paratexto. Ahí está. ¿Es lo que acompaña al texto principal de una obra? ¿Cómo? Es lo que acompaña al texto principal de una obra, ¿no? No, es todo lo que rodea el texto. Está conformado por el título, subtítulo y la lista de personajes. Así que sería lo que acompaña al título. O advertencia si lo hay, porque a veces hay, a veces no. Y el índice de materias podría ser. Y las notas o consejos para justamente la puesta en escena. Que forman parte de las indicaciones del autor. ¿Ah? ¿Queda? Gente, si ustedes me preguntan, ¿esto lo tengo que poner si doy Edipo? Claro, todo hay que ponerlo como parte del análisis, ¿sí? Bien. Dentro del género dramático se encuentra una subdivisión en tragedia, que es de carácter triste,
y que termina como una o más muertes. Y la comedia, que es de carácter alegre. ¿Tá? Entonces vamos a ver lo que es esta definición de tragedia según Aristóteles. Es entonces la imitación de una acción elevada y perfecta de una determinada extensión con un lenguaje diversamente ornado. Ornado es adornado, ¿no es cierto? En cada parte por medio de la acción y no de la narración, que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de las pasiones. ¿Ah? Esto está en la Poética de Aristóteles. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? La imitación de una acción elevada y perfecta. ¿Qué quiere decir imitar? ¿No es cierto? Siempre debemos distinguir lo que es la realidad de lo que es la imitación. Cuando se está en lo que es el plano artístico del teatro, se está imitando una acción. Por eso, ojo que por ahí no las quise frenar porque lo que importaba en ese momento era más el control de la lectura, pero ojo que cuando hablamos de la obra debemos hablar de personajes, no personas. Por ahí una o más personas dijeron personas. No se olviden que ya dimos en la introducción que las personas son las que vivimos en la realidad, ¿no? En un momento histórico del tiempo. En cambio, los personajes son los que viven en la ficción y los actores encarnan esos personajes. ¿Quedó? ¿Sí? Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, está correcto. Bien. Entonces, por otra parte dice, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, es decir, con un lenguaje que corresponda a lo que se está representando, ¿no es cierto? No con un lenguaje, digamos, que no corresponda, por medio de la acción y no de la narración. Ahí justamente está el género, porque el género es la acción y no la narración, ¿tá? Es decir, narrar es otra cosa, narrar no es interpretar, lo que es el teatro es la interpretación, que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de las pasiones. Es decir, lo que causaba ver ese por ejemplo, Edipo, ¿tá? Lleva justamente a lo que se llama catarsis o purificación de las pasiones. Esa purificación era lo que se aspiraba, ¿no? Bien, lo que es la tragedia, acá iría el número 3 en las definiciones, y acá sería
El número 4, evolución. La tragedia nace del ditirambo que es en la antigua Grecia composición poética en loor, es decir, dedicada a Dionisios. ¿Ah? Dionisios también llamado Baco. Es en la época, ahí voy a subir un poquito acá la hojita, así ven más. Es en la época clásica el dios de la viña, el vino y del delirio místico. Bien. Al principio la tragedia es admirable y tranquila, pero al final en el desenlace resulta triste y horrible. Por eso su nombre proviene de tragos, que significa macho cabrío, y oda, que significa canto. Tiene un estilo elevado y sublime, terminando con una o más muertes. El chivo emisario fue así durante algún tiempo el instrumento de la purificación ritual a la cual era destinada la tragedia. La oscura teoría de la purga, efectuada por el miedo, el temor y la piedad, puede implicar que en la época en que Aristóteles fundó sobre ella la estética trágica, se reconocía todavía en el ritual de la tragedia una intención religiosa. Esta última cita es de Roberti. Grimal dice, Dionisio, dios del vino y de la inspiración, era festejado mediante tumultuosas procesiones en las que figuraban, evocados por máscaras, los genios de la tierra y de la fecundidad. De estos cortejos se originaron las representaciones más regulares del teatro, la comedia, la tragedia y el drama satírico, que conservó por más tiempo la huella de su origen. Bien. En la antigua Grecia, la ciudad designaba y pagaba los servicios de un corega, que era un maestro de coros, que era el encargado de adiestrar a los actores y coros para la representación. Después de las guerras médicas, este pasó a ser un servicio pago por particulares, porque en el caso de Atenas, concretamente, la ciudad no podía pagar los gastos que se originaban. El día anterior al comienzo de las grandes dionisíacas, se celebraba una procesión que, saliendo del templo de Dionisios, recorría la ciudad y concluía en el teatro que lleva el nombre del dios. Esta procesión, llamada proagón, trasladaba la estatua del dios desde el templo hasta el teatro, en cuya orquesta permanecía todo el tiempo que duraban las representaciones dramáticas y estaba compuesta por los actores y los coros que concursarían. El edificio teatral estaba compuesto por 3 órdenes de espacios:
la skene, que se llamaba escenario. ¿Me están oyendo, no? Sí, profe. Sí. La skene era el llamado escenario destinado al juego e interacción de los actores. La orquesta, destinada a las evoluciones del coro, donde se encuentra emplazado el altar de Dionisios, y finalmente el teatrón, el lugar reservado para el público, conjunto de graderías en forma de escalera y de planta de forma de herradura, cuyos extremos se aproximan a la skene, dejando un corredor que se llamaba párodos para que el coro pueda entrar en la orquesta. ¿Ya? Disculpe que la interrumpa, profe, Sí. pero en el paratexto, las notas o consejos para la puesta en escena, ¿qué serían? Dijimos que las notas o consejos para la puesta en escena serían las indicaciones espaciotemporales. Ah, bien. ¿Ah? Es decir, todo lo que hace parte de la puesta en escena, sin ser las didascalias, porque las didascalias dijimos que es si un actor hace otro tipo de cosas, de gestos, de todo para interpretar en sí la obra. ¿Queda? Sí, queda buenas. Está. Bien. Vamos entonces, para no dilatarnos más esto, a la forma de la tragedia. La forma de la tragedia. La tragedia es un poema dramático, es decir, un diálogo escrito en verso, ¿no es cierto? Es el canto que se realiza en honor del macho cabrío, tragos, ¿tá? Entendiéndose que es el canto con que se celebra el sacrificio de este animal. En segundo lugar, se le interpreta como el canto cuyo premio era un chivo. Cualquiera de las etimologías no está probada. Lo que importa es el hecho de que está constituida fundamentalmente por un canto acompañado de intervenciones intermedias de un coro, tal como aparece en las Anáyades de Esquilo. Sobre esta base se formalizó la tragedia, que consta de las siguientes partes fijas en las que se intercalan los cantos del coro con la acción episódica. Ustedes vieron ahí que había una parte del coro. ¿Vieron? Cuando leyeron ahí. Entonces las partes, tenemos el prólogo. Es la parte entera de la tragedia que precede a la entrada del coro, conservando el carácter de preludio que tenía la recitación del hexacrón en el ditirambo dionisíaco. Está formalizado como dialogado o como monólogo de personajes o personaje que a veces no vuelve a aparecer en el resto de la pieza. Su finalidad es determinar la parte del mito o la leyenda heroica que se dramatiza, para determinar el lugar y el tiempo de la acción y para fijar los motivos que originan al conflicto trágico. Claudia Mesa, tenés el micrófono abierto. Gracias, perdón.
Después tenemos el párodos. Es el canto que el coro de la tragedia ejecuta, acompañado de danza, durante su entrada a la orquesta, donde se instala durante todo el espectáculo. Está precedido en su marcha por el corifeo o director de coro, que es quien habla en su nombre durante los episodios, y por el flautista monódico que da los tonos y el ritmo de los cantos. Tiene una estructura estrófica y cada una de ellas corresponde a un movimiento del coro en la orquesta. Dichas estrofas se agrupan en díadas o en tríadas, es decir, estrofa, antiestrofa, estrofa, antiestrofa, épodo. El episodio. Es la parte recitada de la tragedia por los actores en la escena, dialogado en el que el coro suele participar por intermedio de su corifeo, aunque a veces también lo suele hacer en forma coral desde la orquesta. En los episodios es donde se produce la acción de la tragedia. Los episodios pueden ser en número que va de 3 a 5, y en ellos se produce el agón o lucha verbal, que es la esencia del drama. En los episodios vamos a poner, ahí está. A veces se introducen en los episodios pasajes líricos de uso libre para el dramaturgo. La más frecuente de ellas es el comos, que es un canto de dolor ejecutado bien por un personaje, bien por un dialogado alterno del actor y del coro. Estásima, de acuerdo con la etimología del vocablo, es la parte de la tragedia que el coro canta sin moverse de su sitio, o bien el canto que se ejecuta mientras se detiene momentáneamente la acción escénica. Su número oscila entre 3 y 4, de acuerdo con el número de episodios que le preceden. Como el párodos tiene estructura estrófica, estrofas que llevan la misma denominación, estrofa, antiestrofa y épon. La misma cantidad de versos. Bien, entonces ponemos la estásima. Desde el punto de vista de su contenido, las estásimas son capitales para la comprensión del sentido de la tragedia, pues es el momento en que el dramaturgo expone sus ideas religiosas y morales, especialmente que constituyen la guía para la interpretación del drama. Psicológicamente, cumplen la función de distender la atención creada en el espectador por los sucesos de la escena. Son verdaderas pausas destinadas a la meditación y al descanso emotivo del espectador. El éxodo, terminada la acción escénica, el coro se retira. El coro se retira de la orquesta en forma procesional, así como había entrado en el párodos. Su estructura es variada. A veces el corifeo recita los versos finales, mientras el coro se retira en silencio. O bien los últimos versos están a cargo de uno de los personajes. Finalmente, como lo hacía Esquilo en sus piezas, el coro se retira cantando mientras la escena queda en silencio. La innovación de Sófocles fue confiar al corifeo los versos finales, dándolo como contenido a estos versos la explicación del sentido total de la obra. Desde la institución de los concursos de tragedia,
parece haber existido la obligación de presentar a los mismos una tetralogía, es decir, un conjunto de 3 tragedias, trilogías, más un drama satírico sobre el mismo asunto. Se atribuye a Esquilo, bueno, ahí seguimos, ¿no? Con respecto a Sófocles, nacido en el Demos de Colono, poblado próximo a Atenas, en el año 497 o 495 a.C., ve la luz en el momento en que se inicia el proceso de la grandeza de aquella ciudad y su vejez era contemporánea de su decadencia. Hijo de Sófilos, un fabricante de armas que llegó a poseer una situación desahogada, fue educado de acuerdo con las directivas pedagógicas de su época. Estudió música con el maestro Lampos y fue un excelente ejecutante de cítara. Cuando contaba 15 o 16 años, dirigió el coro de adolescentes que entonó el peán de victoria en celebración de la Salamina contra los persas, ocurrido en ese año. Igualmente, se le recuerda y exalta por su interpretación del papel de Támeris, el citarista que desafió a las musas, y aún en el de Nausiaca, como quien imitó a sus juegos con las doncellas, como se cuenta en la Odisea. Profesora, queda menos de un minuto. Bien. Gente, entonces me despido acá. Obviamente